La Cábala de la Merkabah. Una vía universal de iluminación y liberación. Por Eduardo Madirola Sisasa. Presentación. Este libro trata sobre la Merkabah, palabra que en hebreo significa carroza o carro. Con el nombre de Maaseh Merkabah, la obra del carro, se designa toda una corriente de especulación y de práctica cabalísticas, sobre todo de práctica. En ella se integran las técnicas de meditación conducentes a alcanzar una conexión personal directa con la deidad, que es el objetivo último no solo de esta rama, sino de toda la Cábala. El nombre proviene de la visión de Ezequiel en la que el profeta contempla el carro divino que prefigura la estructura de los mundos y sobre el cual se vislumbra la visión de la gloria. La experiencia está narrada en los capítulos 1 y 10 del libro bíblico de Ezequiel y se dice que este texto contiene en forma genérica y críptica tanto las técnicas como los distintos estados que el meditador atraviesa en su vuelo místico. Sobre la visión de Ezequiel tendremos oportunidad de extendernos en el capítulo correspondiente. Lo que queremos destacar aquí es que, como toda la literatura profética, se trata de una experiencia vivida y la pregunta es si esta es única e irrepetible o si lo que se está presentando es una vía de desarrollo abierta para todo aquel que quiera recorrerla. La respuesta, al menos en determinados periodos de la historia, es que con la preparación y práctica adecuadas que podrán exigir determinados requerimientos personales de idoneidad, se trata de un camino universal y que por tanto todos pueden seguir. Este es el punto de vista adoptado en este libro. Más que eso, es su hipótesis o punto de partida. No se van a exponer, por tanto, consideraciones académicas de historicidad o de crítica textual, ni amplios panoramas de las distintas versiones o formulaciones que haya podido adoptar la Merkabah en el pasado. Nuestro interés es práctico, presentar una formulación coherente del sistema y de sus metodologías que permitan emprender este camino a la persona interesada. Entendemos, sin embargo, que no todo individuo está suficientemente familiarizado con el lenguaje cabalístico, o por lo menos con el enfoque que se le da en este libro. También la motivación del lector puede no ser necesariamente comprometerse con la práctica, sino simplemente informarse desde dentro de su alcance. Por ello, en el primer capítulo se da un amplio compendio de los principales principios cabalísticos y sus dinámicas. La idea es que el libro sea autocontenido, de modo que no sea necesario recurrir a otros textos y manuales. Hemos titulado el capítulo como, Dinámicas cabalísticas. Un resumen de Maaseh Bereshit, la obra de la creación. Este es el nombre que recibe la otra gran rama de la Cábala, cuyo nombre está en referencia a la primera palabra del Génesis, Bereshit. Maaseh Bereshit es la Cábala teórica cuyo rango se extiende desde la concepción del infinito hasta el mundo físico de cosas y sucesos que experimentamos como independientes y separados, pasando por las distintas configuraciones de la deidad, el árbol de la vida, los mundos y sus pobladores, las almas humanas y su destino, la semántica del alfabeto hebreo, y un largo etcétera. Es una creencia común que este es el todo de la Cábala, desconociendo u obviando su parte práctica de interiorización y conciencia expandida, la Maaseh Merkabah, objeto de este libro que, sin embargo, pertenece a la tradición bíblica desde el principio. Puede ser un poco sorprendente considerar a los patriarcas como practicantes, pero ciertamente los profetas lo eran, organizados en escuelas de iluminación o Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Si se admite que Moisés recibió toda la Torá en el Sinai, incluyendo las prácticas correspondientes a su formulación exotérica en la religión, y lo mismo respecto a la Torá oral, es lógico pensar que también recibiera las formas de poner en uso su formulación esotérica o Cábala. En cualquier caso, existen amplias zonas de solape y ciertamente un buen fundamento teórico es necesario para una práctica equilibrada con perspectivas de éxito. Proporcionar esa base es el objetivo de los primeros capítulos, en particular del primero. En el segundo se estudia el árbol de la vida extendido, el árbol en los mundos, que es el mapa fundamental tanto al nivel macrocósmico como microcósmico. Por el primero entendemos el cosmos objetivo, mientras que por el segundo nos referimos al ser humano en su interioridad subjetiva. Igual que no resulta sensato emprender un viaje a zonas desconocidas sin recabar el máximo de información posible,
Lo mismo se aplica a los llamados planos internos. Un mapa resulta no solo útil, sino necesario. El tercer capítulo, el pilar del medio del árbol extendido, incide sobre lo anterior desde el punto de vista de los niveles y estructuras de conciencia e identidad, importante para alcanzar una perspectiva global. La práctica propiamente dicha empieza en el cuarto capítulo y a ello se dedica el resto del libro. En el capítulo cuarto, desarrollamos la teoría de los nombres de Dios, uno de los pilares fundamentales, sino el principal, de toda la Cábala. Primero establecemos el marco sefirótico para profundizar después en dos herramientas básicas, como son el nombre de 42 letras y los 72 nombres de Dios deducidos del Éxodo. El capítulo quinto, el primero de la parte práctica, es esencial ya que en él se establecen los procedimientos fundamentales de meditación con letras y nombres divinos. De hecho, si tan solo integráramos las metodologías en él propuestas, haciendo de ellas una práctica constante, habríamos dado un paso de gigante en nuestro desarrollo espiritual. Para mayor facilidad de referencia, a partir de este punto se enumeran las meditaciones, tanto si están guiadas como si no. Se entiende que no es posible hacerlas todas, y menos de una vez. Cada cual debe establecer su propio paso y sus preferencias. Se dice que para que una meditación empiece a cristalizarse necesitan al menos 7 días seguidos de realización, si bien el proceso culmina después de 40 días. Esto es una regla general. Aunque es totalmente recomendable y necesaria para alcanzar resultados la práctica constante, también es verdad que es mejor hacer alguna meditación esporádica que no hacer nada. Tal como se dice, la única meditación que no funciona es la que no se hace. En el capítulo sexto pasamos a un nivel más profundo, presentando los métodos propios de la llamada Cábala profética o estática siguiendo los pasos del gran maestro Abraham Abulafia con los que ya empezamos a vislumbrar el fruto de la visión de la Merkabá, algo que puede alcanzarse en cualquier momento, incluso con las meditaciones del capítulo anterior, dependiendo del grado de madurez espiritual del practicante. El capítulo séptimo pretende generar en el individuo experiencias concretas de conexión con los mundos espirituales, dando contenido a las meditaciones de los capítulos anteriores. Lo hacemos mediante el uso de la imaginación creativa, ya que la sefirá que pretendemos abrir es la de Deat de Yetzirah que se solapa con el Yesod de Briah, ver capítulo 2, lo que corresponde al nivel visionario de la psique. Hablamos de imaginación creativa como un sentido específico para percibir lo interno. En ese sentido nos abre a un plano de objetividad, lejos de los que podríamos considerar fantasía o imaginación subjetiva. Es decir, nos referimos a una verdadera visión, no a una imaginación irreal en el sentido que se da corrientemente al término. Así, el capítulo cubre un amplio rango, empezando por la experiencia de Magidim o maestros de los planos internos y culminando con la Merkabá clásica y su ascensión por los cielos. El capítulo octavo es de consolidación. Trabajamos al nivel de nuestra propia vasija, desarrollando y perfeccionando el cuerpo de luz, no solo como un instrumento para la meditación y la plenitud vital, sino como nuestro vehículo de tránsito e inmortalidad, tal como el patriarca Enoc y el profeta Elías nos enseñan. Todo es definido en términos de estados de conciencia. Tomamos a la conciencia como la realidad fundamental y todo lo que experimentamos es un contenido de esta conciencia en diferentes configuraciones. En el capítulo noveno nos aproximamos al verdadero sujeto de nuestra identidad, no solo transpersonal sino incluso divina. Es lo que llamamos la Neshama, alma espiritual, suprema, el primer contenido de la experiencia profética. El trabajo no termina aquí. En la experiencia de la Neshama suprema apenas hemos tocado el Malhut de Atzilut, el punto más denso del mundo divino. Seguir ascendiendo por el pilar del medio del árbol extendido, el gran pilar de la conciencia, es sumergirnos de lleno en el ser de lo divino, la llamada de Bekuto, unión con Dios. Poca guía se puede dar a este nivel. Si siempre dependemos de la gracia, ahora lo hacemos por completo en este nivel de anonadamiento absoluto en lo personal. La técnica que proponemos consiste en la meditación con mantras específicos de conciencia que,
como una piedra arrojada a un lago profundo que descendiera de forma suave pero continua, nos llevaran al punto de trascendencia y abandono de toda técnica. Es el contenido del capítulo 10. Por último, el capítulo 11 es de recapitulación y síntesis, tratando de cubrir todo el espectro de la conciencia, otro nombre para el pilar del medio del árbol extendido en un proceso único de meditación mántrica y de versículos bíblicos. Esto significa realizar el gran yihud o unificación del ser y de la nada, Yesiaín en lenguaje cabalístico, lo cual representa el estado último de conciencia, lo máximo que podemos acercarnos a la realidad de Dios. En el tema de la mística en general y de la Kabbalah en particular, todos somos estudiantes. Estamos aprendiendo y cometemos errores. Este libro es el fruto de un esfuerzo personal. No reclama otra autoridad que la que el lector quiera otorgarle. Espero que el juicio se base en una puesta a prueba en la práctica y no en consideraciones de otra índole. El camino está frente a uno y se recorre andándolo. Creo que merece la pena hacerlo e invito a otros a acompañarme en este sendero tan antiguo y moderno a un tiempo, atemporal de hecho. Preámbulo. La Kabbalah, Kabbalah en pronunciación hebrea, es una tradición de conocimiento. Es, por así decir, la versión occidental de la sabiduría perenne. En el contexto de la espiritualidad universal presenta una formulación propia de la sabiduría original acerca de Dios, del ser humano y del cosmos, incluyendo, de acuerdo con ese conocimiento, las distintas técnicas de desarrollo y de transformación encaminadas a llevar al ser humano a su pleno estatus como ser espiritual y cósmico. Su objetivo es establecer una conexión personal directa con el fundamento divino de la realidad, sea cual sea la forma que éste adopte según nuestras creencias personales. Su filosofía es profundamente monista, solo hay una realidad, la luz infinita, definida como conciencia, energía, vida, amor, creación. La infinita variedad de seres que percibimos responde al conjunto de configuraciones posibles de esa luz infinita, tamizada por las distintas esferas y senderos del árbol de la vida, que es el símbolo principal que usa la Cábala para representar el conjunto de la manifestación. Un concepto más amplio que el de creación, ya que no solo incluye a esta, sino también al aspecto manifestado e increado de la deidad. Cuando el ser humano se conoce a sí mismo y recupera su totalidad, trasciende la esfera de su personalidad psicológica y accede al mundo del alma, su verdadera morada. El alma humana es Na Elohim, la lámpara de Dios, como la define la Biblia, Proverbios 8 y 27. En nuestro estado actual se encuentra apantallada por la personalidad egoica. Cuando por la conexión con la luz se enciende y brilla, los poderes divinos fluyen a través de ella, iluminando al mundo. Ese es el poder que transmite la Cábala. Como vía de iluminación y realización espiritual del ser humano, la Cábala podríamos decir que tiene una madre y un padre. La madre es la tradición judía que la ha albergado y concebido en su seno, la ha amamantado, nutrido, dado sus vestiduras, la ha hecho crecer y evolucionar a lo largo de todos los avatares históricos por los que ha atravesado el pueblo judío. Y el hijo o la hija han correspondido a la madre pues en momentos difíciles, como la expulsión de España de los judíos, los cabalistas asumieron el papel de líderes del pueblo, dando un sentido a tan dramático acontecimiento. Con toda justicia podemos decir entonces que la Cábala es el esoterismo del judaísmo. Sin embargo, desde un punto de vista más profundo, podemos preguntarnos si en realidad eso es así o, por el contrario, es el judaísmo el exoterismo de la Cábala, ya que si la esencia de este es la Torá, vemos que ésta solo cobra su sentido más profundo, universal y sublime gracias a la hermenéutica cabalística. Hay, pues, una simbiosis entre ambas manifestaciones. Lo cual no deviene en pérdida de universalidad, porque sí, como decimos, la madre de la Cábala es la tradición judía en su devenir histórico, su padre es el tronco general de la espiritualidad humana. La Cábala es una forma específica de la revelación primordial que ha sido conferida al ser humano y, en ese sentido tiene un alcance similar al de otras vías universales, tales como el yoga, el budismo, taoísmo, el chamanismo espiritual etc.
Es particularmente relevante para la mentalidad occidental, puesto que está en la raíz de lo que podríamos considerar como nuestra propia tradición espiritual y religiosa. Pero no solo está en la base de las religiones convencionales, ya que la cábala ha sido adoptada por los círculos herméticos, mágicos y esotéricos en general como fundamento teórico y místico de sus sistemas respectivos. Lo cual es lógico, puesto que todas las artes ocultas son también ramas de un mismo tronco de sabiduría primordial y la cábala es una formulación ideal de ese tronco, asumiendo el papel de matriz original, de fuente de los diversos sistemas fragmentados. La comparación con el yoga hindú entendido como yu, es decir, como unión con ese marco de trascendencia y de realidad absoluta que llamamos lo divino es relevante, ya que en la cábala están prácticamente presentes los distintos tipos del yoga clásico. Jnana o yoga del conocimiento, es la Maase Bereshit, una de las ramas en las que se divide el conocimiento cabalístico, conteniendo el conjunto de toda la especulación filosófica y teosófica de la cábala. Raja o yoga de la meditación, es la Maase Merkabah, la otra gran rama tradicional, incluyendo las técnicas de meditación y del éxtasis que culminan en la Devekut o unión con Dios, un estado no muy disimilar al Samadhisatori Sunyata de las tradiciones orientales. Además de las técnicas universales de meditación, la cábala presenta un abanico de técnicas específicas. Bhakti o yoga devocional, basado en el amor a Dios y en la boda o servicio divino, con una conciencia constantemente focalizada en la relación con Dios, quizá el modo más fácil y accesible de acercamiento a lo trascendente. Karma o yoga de la acción, plasmado en el modo de vida y la acción no egoica y desapegada, lo cual implica una transformación profunda de las estructuras de la personalidad. También están presentes las diversas formas de Tantra y Kundalini, con todo el trabajo en el cuerpo sutil y la transmutación de las energías, culminando en la noche del Sabbat, de la que la unión de Akadosh Baruj, el santo bendito sea, y la Sejina, presencia inmanente, los aspectos, por así decir, masculino y femenino de Dios, es el paradigma. Podría decirse que falta algo similar al Hatha, el cual, por otra parte, se considera como una preparación para yogas más profundos. En realidad, en la cábala halágica, es decir, conforme con la ley judía, las leyes alimentarias del kashrut y de la purificación constante en determinados ámbitos, tienen como objeto precisamente preparar la vasija corpórea para la recepción de la kedusá o santidad, nombre que en cábala se da a la energía espiritual. Sin olvidar el papel que la música o la danza tenían en las escuelas de profecía del Israel bíblico como preparación para acceder al éxtasis profético. Lo que se quiere enfatizar aquí con toda claridad es que la cábala no es algo del pasado, ni la provincia exclusiva de doctos eruditos, o de ortodoxos religiosos de una determinada confesionalidad, sino una tradición viva, abierta a todos, de origen antiguo, pero constantemente reformulada en el espíritu de los tiempos y, así, tremendamente relevante para el ser humano actual, tan necesitado de espiritualidad, en este mundo materialista dominado por la codicia insaciable y la sed de poder sobre los demás. Hay que tener en cuenta que en cábala lo espiritual no se define por oposición con lo material, sino por su afinidad con lo divino. Según la cábala, todas las sefirot, los elementos de la creación manifestación estructurados en el árbol de la vida, son igualmente sagradas. La meta del cabalista no es evadirse ni escapar de nada, ni incluso de su propia psique, sino llevar todo a su plena realización, es decir, unir el cielo con la tierra. Así, la cábala constituye una vía universal, abierta a todos. Toma a cada individuo en el estado evolutivo en que se encuentra en ese momento y lo lleva más allá, a un nivel más completo de realización personal. De un modo u otro, todos estamos en camino. Lo que define a un cabalista es su grado de conexión con su verdadera naturaleza en el plano de la esencia, es decir, con la luz infinita, tal como ha sido definida antes. De hecho, ese es el significado profundo de la palabra cábala, que proviene de la raíz hebrea, qbl, de la cual deriva el verbo lekabel, recibir. Cábala significa recepción. ¿Qué es lo que se recibe?
Precisamente la conexión consciente con la luz. Ahora bien, conexión es unión. Conectarnos con la luz es vibrar en su fase, y en lo espiritual dos entes que vibran en la misma fase, frecuencia, se identifican. No hay elementos de espacio y tiempo que separen. Hay una transformación completa. La conexión con la luz es así unificación con la fuente divina, con la raíz de la propia alma y con las energías metafísicas y cósmicas que conforman el mundo y rigen los distintos aspectos de la vida. Todo ello en grado creciente de profundización y perfección. Así pues, el acercamiento a la deidad conlleva la asimilación del proceso creativo y redentor que dimana de ella. Es decir, la recepción no es puramente pasiva. Por la comprensión, clasificación y manejo de las energías divinas, el arquetipo de todo lo que es el cabalista deviene en CEO creador y colaborador del plan divino, llámese Tikkun Olam o rectificación del mundo. O de los mundos, con sus actos alcanzando repercusión cósmica. Es el Edén recuperado, la realización de la esencia Adán hombre/mujer arquetípico llamado a cuidar y cultivar el jardín y cuya conciencia abarcaba de uno a otro extremo del universo. Y ahora sí, el ser humano podrá comer del árbol de la vida, y como ser completo y plenamente realizado, vivir en la luz para siempre.